Mi tema de predicación hoy es la oración. Mire, si hay algo que el cristiano necesita y toda persona, todo ser humano necesita, es saber comunicarse con Dios, entender cómo es que la oración funciona, entender por qué tengo que orar, por qué necesito orar. Y ese es mi enfoque en este día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un pasaje que se encuentra en la Escritura, lo puede buscar en Primera de Juan 5, 14 y 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Diga, yo confío en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Habla de pedir, de acercarse a Dios con una petición, pero también dice, obvio, que sea dentro de su voluntad y Él nos oye. Entonces, un principio con el que quiero darte hoy, quiero afirmarte hoy es que sí, que Dios oye, pero que también Dios trabaja en base a su voluntad. Las peticiones las presentamos si pedimos alguna cosa, dice. Pero tenemos que dejar que Dios sea el que decida si es lo bueno para mí o no es para mí. ¿Ves? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿ves? Todo lo oye, todo. Él no dice, oigo algunas cosas, otras no. Él oye todo lo que le pidas. La diferencia está en que no va a responder de acuerdo a nuestra manera de pedirlo o nuestro deseo siempre, pero que lo oye, ¿verdad? Entonces dice el verso al final, el apóstol Juan es quien habla y dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí Juan afirma, no dice tal vez, quizás, no, él dice sabemos, está seguro. Te pregunto en esta mañana, en este día, ¿tú sabes que sabes que sabes? ¿Que Dios sabe lo que tú necesitas? Lo que tú y yo necesitamos, que tenemos las peticiones delante de Él. ¿Ves? Mire, ahí vi una cajita que usan los hermanos de la iglesia anglo-americana y en algunas empresas tienen eso, una cajita de sugerencias, donde la gente si tiene alguna petición de algo que hacer para la empresa, lo anota ahí. Esto es para la iglesia. Si alguien quiere ver algún cambio en la iglesia, y a veces la gente no se acerca personalmente al pastor, pero le meten ahí una hojita, un mensajito. Pastor, me gustaría que empecemos más temprano. Cosas como eso, ¿no? Esa es mi petición también, créame. Entonces, ahí está. Ya usted dice, bueno, lo puse en la cajita. Está en la cajita de peticiones. Que el jefe lo vaya a hacer caso a lo que usted le puso ahí en la empresa o el pastor en la iglesia, ya eso dependerá del criterio de ellos. Ellos lo van a evaluar y van a decir, sí, lo que está pidiendo esta persona sería bueno hacerlo en la empresa, ese cambio. O en la iglesia, ese cambio, esa petición valdría. Pues así funciona con Dios. Cuando tú oras, la petición tuya quedó allí ya, delante de Dios. Ahora Él va a analizar, Él va a evaluar si esa petición está dentro de ¿qué? Su voluntad. Porque ese es el criterio de Dios, el criterio de Dios. ¿Ves? Entonces te puedo decir el día de hoy de que nuestra forma de orar determina cuán cercano estamos en nuestra relación con Dios, cuánto entendemos que Él se comunica y yo con Él conmigo y yo con Él. Ahora déjame decirte una cosa, cuando hablo de oración, hablo de relación con Dios. Cualquier persona puede aprenderse una oración de memoria, pero si no tiene relación con Dios no es efectiva. Es la oración
que depende de una relación con Dios. Y por eso no es una oración de palabras vanas. No es porque se oiga bonita. A Dios no lo impresionan las oraciones elaboradas. Como yo le digo a veces, las oraciones enlatadas, prefabricadas. A Dios le impresionan las oraciones espontáneas, simples, sencillas y del corazón. Dios quiere que le abramos el corazón, que le digamos lo que está allí. Y si estamos enojados, díselo. Si estamos tristes, díselo. Si estamos atribulados, díselo. Cualquier momento o situación que estés viviendo, díselo. ¿Verdad que usted, los que somos padres, sabemos que con nuestros hijos, nosotros siempre les decimos, hijo mío o hija mía, háblame. Cualquier cosa que necesites, háblame. No le digo, háblame solo de lo bonito. O cuando traigas buenas noticias, buenas notas de la escuela o alguna cosa así. No, háblame siempre. Aun cuando estés pasando alguna situación difícil, háblame, compártemelo. Porque eso indica que tiene buena relación conmigo. Si un hijo o una hija no se atreve a acercarse a ti, a hablarte de ciertas cosas, algo no anda bien en la relación. Dios desea que le contemos a Él todo como a un amigo. ¿No dice el apóstol Pablo que Él es Abba Padre? Dice en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 12, ¿verdad? Que Él es nuestro Abba. Nuestro Abba quiere decir mi papito, mi Dios cercano, mi Dios de confianza, porque si no, no le podría decir Abba. Abba quiere decir papito. Un Dios como un padre de verdad, mi padre. Entonces la oración es, número uno, ya le dije dos principios. Uno, en la voluntad de Dios. Dos, en relación cercana con Dios. Ahora, hay diferentes motivos de orar. Y yo podría predicarle 2 horas de eso, pero le voy a dar solo unos 2 o 3 puntos. Motivos de orar. Uno es la intercesión. Casi siempre, venimos a Dios a orar por nosotros mismos, a pedir algo por nosotros mismos. Nos volvemos pedigüeños, decía mi mamá, pedigüeños. Pero Dios quiere que también te acuerdes de otros y compartas, lleves las cargas de otros. Mire, hoy día con esto que está pasando de la pandemia y todo eso, es uno de los tiempos cuando más apreciamos que otros oren por nosotros. Hoy yo puse en mi red social del Facebook algo que me gustó, está en inglés, pero dice, en español diría algo como esto: le doy gracias a Dios por aquellos que oran por mí, así como yo he orado por otros, y sin saberlo a veces. Un día de estos me llegó un mensajito de un profesor del seminario diciéndome: Pastor Matamoros, estoy orando por usted. Hoy el Señor me puso que orara por usted. Y yo siempre me comunico con ese profesor a nivel de la clase, de lo académico y todo eso. Sin embargo, hoy me sorprendió, o ayer fue que recibí ese correo, me sorprendió. Dije yo, mira, qué lindo eso, que él no es solo un profesor académico, sino mi hermano en Cristo, que piensa en que yo necesito oración también. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿Hay alguno enfermo? Bueno, aquí han habido varios. En nuestras familias han habido varios. Hay muchos enfermos reportándose hoy día. Yo a cada rato veo en las redes sociales, oren por este, por el otro, por tal familia. Hay muchos enfermos con esto del virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Llame al doctor Tony. No, ¿verdad? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y no ancianos en edad. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usa el término ancianos, y en la Biblia el concepto de ancianos quiere decir líderes de la iglesia, los más maduros espiritualmente, ancianos en la fe. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces los primeros cristianos
no dependían solo de la medicina no, dependían de la cobertura de unos por otros. Qué lindo que hoy día, por lo menos, tenemos estos chats que llamamos, donde la gente comparte peticiones y testimonios de victoria también. Y compartimos así las cargas, aunque no nos vemos tal vez físicamente, pero ahí estamos orando unos por otros. Y cuando es posible, aún físicamente, vamos y oramos personalmente. Y ungimos con aceite. Ungir con aceite es una forma simbólica de decir el Espíritu Santo va a ministrarte. La unción del Espíritu Santo va a ministrar tu vida. Tu sanidad viene de parte del Señor. Eso es lo que representa. Jesús mismo también nos dio el mayor ejemplo. Jesús es el modelo de la oración. Jesús es el modelo del orador, del que ora. Yo leí un libro hace unos años atrás que me gusta mucho y se lo recomiendo. El libro se titula Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Y entre los hábitos de Jesús, el número 1 era orar. Orar, era un hombre de oración. En su parte humana, como el Jesús humano, era un hombre de oración. Mateo 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando. ¿Ves? A Jesús los discípulos muy frecuentemente lo encontraban orando. Qué bonito es si usted como padre, sus hijos lo encuentran orando. Lo ven orando, le ven orando. De vez en cuando. Hay padres que oran con la puerta cerrada, tal vez en su cuarto, pero no la cierre. Por si ellos entran, si es que usted ora en su cuarto, y entran y lo ven orando. Ahora dice que él estaba en un lugar, no sabemos exactamente a dónde, porque Jesús no oraba en los templos siempre. Jesús oraba en un jardín, oraba en un desierto, oraba en muchos lugares. Oraba en una barca. Él era así, Jesús. Donde hubiera necesidad, ahí se ponía a orar. Y cuando ¿terminó de qué? De orar. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted estaba orando y termina de orar, de pronto alguien le hace una pregunta, de pronto entra una llamada de teléfono y resulta que tiene relación con la oración quizás? Es interesante eso. Uno de sus discípulos entonces le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué petición más linda la que hace este discípulo o los discípulos? Enséñanos a orar. Yo creo que eso sigue válido hoy día. Hoy día todavía necesitamos decirle al Señor: enséñanos a orar. Porque a veces no sabemos. Ya, como te digo, nos hemos dejado llevar por la corriente de oraciones prefabricadas que no son mías, que alguien más las escribió y pueden ser muy lindas, pero no son mías. Hay una famosa por ahí, la oración de la serenidad, o qué sé yo. Señor, ayúdame a controlar hoy lo que no puedo controlar, y paz, y aquí todo. Bueno, es muy linda, pero no es tu oración. Dios prefiere que tú le digas tu oración. Enséñanos a orar. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Señor, ¿estaré orando correctamente? ¿O estaré orando egoístamente, solo pensando en mí? Mire, la oración más famosa que el mundo conoce es la oración del Padre Nuestro. ¿Padre qué? Nuestro. Es comunitaria esa oración, no es individual. Padre Nuestro, de todos nosotros. Danos, plural, danos hoy el pan de cada día, plural. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan lo hizo con los discípulos. Ellos habían estado antes con Juan, el Bautista. Y parece que Juan les dio instrucciones de la oración. Entonces ahora ellos dicen: bueno, con Jesús, ¿a Jesús que le importa la oración a Jesús o no? ¿Qué es lo importante para él? Y sí, claro, él les dio ejemplo, él trabajó con ellos. Es más,
le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, pero después, cuando Jesús los reta a vivir una vida de oración, le quedan mal. Dice Mateo 26:40, volvió luego a sus discípulos, a esos mismos que le dijeron, enséñanos a orar. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro. Qué tremendo, ¿no? Como a veces le pedimos a Dios algo y cuando nos toca practicarlo no lo hacemos. No oí muchos amén, pero es la verdad, nos pasa eso. A estos que le dijeron, enséñanos a orar, ahora Jesús les dice, vamos ahí al jardín. Ellos fueron al jardín de Getsemaní. Vamos a orar un rato. Y Jesús les dice, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuánto es una hora? 60 minutos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? Yo soy fanático del fútbol. Un partido de fútbol dura 92 horas a veces o más. Y una vez el Espíritu Santo me dijo, José, no estás orando mucho, pero mira, te pasas 2 horas viendo ese partido de fútbol. O puede ser que una película o una telenovela. No, pero aquí no hay de esas que ven telenovelas, yo sé que no. O tantas otras cosas que les dedicamos más de una hora. Más de una hora. ¿Algún hobby? ¿Alguna actividad por ahí? Pesca o los que les gusta el jardín y todo lo que sea. Les dedicamos más de una hora. Y Jesús los puso a prueba. Una hora es lo que quiero. En el seminario damos un curso que se llama Disciplinas Espirituales. Habla de por lo menos 4 disciplinas espirituales. Oración es una de ellas. Meditación es otra de ellas. Servicio es otra de ellas. Hay 4 disciplinas espirituales. Ayuno también. Y que si somos honestos, apenas cumplimos 1 o 2 de ellas. Y apenas, como en el caso de la oración, no habéis podido velar conmigo una hora. Velar significa también estar alerta. Estar consciente de lo que está pasando. Cuando uno ora, es una forma de velar. Es una forma de poner las antenas espirituales sensitivas a lo que Dios quiere hacer y está haciendo. ¿Cómo podemos saber el mover de Dios? ¿Cómo podemos saber de los planes de Dios? ¿Cómo podemos saber en el ámbito espiritual qué está sucediendo si no nos conectamos? Es como hoy día con las redes sociales, ¿verdad? Hay gente que se conecta rapidito, andan ahí desesperados ahora que quieren comprar nuevo celular y todo eso para tener 5G. Conexión así rápida y instantánea y todo eso. Pero la oración no es 5G. La oración es, no sé, 20,000 G. Porque rápido puedes comunicarte y conectarte con Dios y no van a haber interrupciones. De parte de Él no van a haber zonas muertas, como dicen los que hablan de esto de las comunicaciones. Entonces, ahí está el reto. El reto de Jesús es velar, orar, velar, orar. Amén. Otro principio respecto a la oración es que la oración tiene la capacidad, la oración activa lo sobrenatural. Te repito, la oración genuina y sincera de un creyente activa lo sobrenatural. Por eso dice Santiago que la oración del justo puede mucho. Y aquí me encuentro un ejemplo en Cornelio, un hombre que no era judío, que no era un religioso, pero era un hombre de oración. Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9,
mientras oraba en mi casa. Wow, qué tremendo ejemplo el de Cornelio. Te repito, Cornelio no era un líder religioso en la sinagoga, era un gentil, un romano, pero era un hombre de oración. Un creyente que la oración para él era clave. Y dice que estuvo un día ahí en su casa, no solo orando, también estaba en ayuno y oración. Es por eso yo les he mencionado a ustedes de lo que un pastor, mi primer pastor que yo tuve cuando era jovencito, pastor David Barrantes, me enseñó. Él me decía: José, si tú quieres ser un cristiano victorioso, tienes que practicar la boa. Y yo decía, ¿de qué está hablando? ¿De alguna culebra? No, pastor, no. La Biblia, oración y ayuno. Sin la boa, sin la Biblia, la oración y el ayuno, vas a ser un cristiano débil, fácil de manipular. Sin la Biblia te manipula y te llevan para donde quieran los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas, si no conoces tu Biblia bien. Sin la oración no te comunicas con Dios correctamente. Y sin el ayuno, tu cuerpo, tus necesidades físicas, tus pasiones carnales te dominan. Porque no tienes autocontrol, disciplina espiritual. Esto es lo que Cornelio sí tenía, practicaba. Y él estaba en su casa. Y entonces cuando esto sucedió como resultado de esa vida de oración, ¿qué pasó con Cornelio? Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿A usted le gustaría ver ángeles? Pues practique la oración y el ayuno como Cornelio. Porque fue así que sucedió. En un día en que él estaba en oración y ayuno, se le apareció un ángel. Esto de que un varón con vestido resplandeciente, él vio, no era una alucinación, él no estaba ebrio, no, es que Dios dice, este varón quiere ver mi gloria. Este varón quiere ver lo sobrenatural, quiere experimentar lo sobrenatural. Si tú quieres experimentar lo sobrenatural, tienes que ser una persona de oración, de altar, de buscar el altar de Dios, de buscar la oración. Amén. A ustedes los hermanos puertorriqueños, yo sé que les admiran mucho, yo también, a un siervo de Dios como fue Gigi Ávila. Gigi Ávila no era un teólogo. A veces yo no estaba de acuerdo mucho con sus mensajes en lo teológico, no concordaba con él. Pero si hay algo que no puedo argumentar de Gigi Ávila, es su testimonio de oración y su humildad también. Su humildad. Un hombre que nunca quiso que le subieran su salario, ni que lo compraran una casa de lujo, ni cosas por el estilo. Pero sobre todo la vida de oración y ayuno que él practicó. Un Cornelio. Y nos reta eso. Amén. Y para concluir, el otro principio de la oración es la oración en acuerdo. La oración de acuerdo. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, ¿se ponen de qué? De acuerdo. Entonces, ¿qué es un obstáculo para la oración? La falta de acuerdo, la desunidad. Una vez yo llegué a una ciudad, no es aquí en Apopka, pero en otra ciudad donde fuimos pastores, y le pregunto a uno de los líderes de por ahí, de una iglesia, le pregunto, ¿y aquí hay fraternidad de pastores? Eso es cuando los pastores se reúnen en la ciudad. Y me dice, no, pastor, viera cómo ha costado aquí que los pastores se reúnan para tener así comunión, relación. Y entonces le digo yo, ¿y cómo está
El evangelismo, ¿cómo está creciendo las iglesias aquí en esta ciudad? Tampoco, pastor, no están creciendo. ¿Y sabe por qué era? Esa falta de unidad. Esa falta de unidad. Yo aquí en Apopco voy a una reunión que hay de pastores anglos, americanos. La alianza se llama, la alianza de pastores de aquí de Apopka. Yo participo, tienen un desayuno y traen hermanos que comparten cosas y yo voy ahí. Pero he tratado lo mismo, he tratado de tener esa fraternidad con pastores hispanos y aquí solo en Apopka hay como 10 pastores hispanos. He tratado y no, lamentablemente. ¿Qué es lo que falta? Unidad. Unidad. Estar de acuerdo. Mire, a veces no podemos estar de acuerdo en todo, ¿cierto? Te acepto eso, te compro eso. Tal vez no podemos estar de acuerdo en que si cantamos con panderetas o sin panderetas. Pero eso, ¿de qué importancia tiene? ¿Ves mi punto? A veces no podemos estar de acuerdo en cosas superficiales, pero sí podemos estar de acuerdo en que Cristo es el Señor. Podemos estar de acuerdo en que solo Cristo salva. Podemos estar de acuerdo en que la Biblia es la única autoridad revelada por Dios. Si podemos estar de acuerdo en cosas como eso, podemos orar juntos. Podemos orar juntos. Así que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, pongámonos de acuerdo. No en lo superficial, pero en lo importante. Pongámonos de acuerdo en que Apopka, Orlando, necesita salvación. Pongámonos de acuerdo en que en mi familia hay gente que todavía no está en los caminos del Señor. Pongámonos de acuerdo con los que sí están en los caminos del Señor para orar por ellos. Pongámonos de acuerdo cuando hay una situación que requiere la intervención de Dios. En la iglesia, como familia de fe, traemos eso al Señor y a la iglesia para que Dios intervenga. A mí me llegan a través de las redes sociales y de otros medios peticiones de ese tipo. Y yo les digo, vamos a presentar a un chat, a un grupo de oración que hay en la iglesia y de acuerdo juntos vamos a esperar respuesta de Dios. ¿Qué dice Jesús al final? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho. Yo nunca le digo a la gente porque yo no soy Dios. Yo no le digo, le será hecho como usted lo quiere. Pero sí les digo, le será hecho según la voluntad de Dios. Dios va a intervenir. Dios está en el asunto. Dios va a, como dicen mis hermanos boricuas, Dios va a bregar con eso. Dios va a tratar con el asunto y Dios no lo va a ignorar. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El reto de Jesús es oren, oren, oren más que una hora, ojalá. Oren como una disciplina espiritual. Oren por sus necesidades, pero también por los demás. Y oren en acuerdo. Porque si yo no estoy en acuerdo, si estoy atacando, juzgando y rechazando a otros, no puedo esperar respuesta a la oración. Es como la relación matrimonial. No pensé en eso, me viene a la mente ahora, pero también en el caso del matrimonio, el apóstol Pedro dice que hay maridos que tratan con rudeza a sus esposas y que eso es un estorbo a la oración. No diga amén tampoco, pero y viceversa, obviamente. Cualquiera que lo haga le va a ser un estorbo. Preguntémonos hoy, ¿cómo es mi estilo de oración entonces? ¿Es una oración que primeramente le rinde honor a Dios, le da honor y gloria a Él? Y una oración en la que yo no solo me desahogo de mis necesidades, sino también admito mis necesidades espirituales. No mis peticiones de cosas, mis necesidades de cambiar en áreas en mi vida también. Vuelvo al modelo de la oración más conocida, el Padre Nuestro. La podemos decir de memoria, ¿verdad? Padre Nuestro,
que estás en los cielos, santificado, estoy reconociendo la santidad de Dios, sea tu nombre, venga tu reino, o sea, gobierna en mí, yo no soy el que mando, tú mandas, tú eres tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como tú quieras, Dios. Danos hoy el pan plural, suple las necesidades. ¿Ves? Se cuenta una anécdota de un hombre que estaba recitando, porque eso es lo que hacen muchos, recitar o rezar el Padre Nuestro. Y empieza a orar, Padre Nuestro, bla, y de pronto oye una voz que le interrumpe y le dice, ¿me llamaste? Ah, ¿quién me habló? Sí, dijiste Padre Nuestro, ¿me llamaste? Aquí estoy. No. Pensó que era alguien más. No hablaba contigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo dijiste? Otra vez, ¿quién me habló? Santificado dijiste santificado, pero tus malos hábitos no hablan muy bien de tu santificación. No me santifica ese vocabulario que tienes. No me santifica esa manera en que te estás relacionando con esa mujer que trabaja contigo. No me santifica el negocio chueco que hiciste por ahí. No me santifica eso. ¿Ves? ¿Qué tal entonces si la oración del Padre Nuestro Dios nos contestara a cada una de las partes del Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada día. ¿Quieres pan? O sea, ¿quieres alimento en la mesa? Pero dijiste plural, danos. O sea, ¿te doy solo a ti? ¿O qué de tu vecino que se quedó sin trabajo? ¿O qué de tu familiar que también está pasando una situación difícil económica ahora? También necesita pan. Podrías apartar de tu diario, de tu despensa, sacar algo y llevárselo al vecino o al amigo y compartir tu pan. Porque dijiste, Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Te das cuenta entonces cómo la misma oración del Padre Nuestro es un reto a cambiar nuestra manera de orar? Oremos. Oh Señor, lo mismo que te dijeron tus discípulos, lo digo yo. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque cometemos muchos errores, Señor, al orar. Hemos tenido la tendencia, yo lo admito, Señor, hemos tenido la tendencia a orar pensando en cada uno individualmente. Y pensando, Señor, en lo que necesito material y no en lo que necesito en transformación de mi vida interna. Ayúdame, Señor, a orar diferente. A decirte, Señor, continúa tu obra en mí. Transfórmame, cámbiame. Haz tu voluntad. No quiero seguir orando como una oración, Señor, prefabricada, aprendida, sino una oración genuina del corazón y una oración que active, Señor, active tu mover, que provoque que tú intervengas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdóname, dile, Señor, perdóname, porque no he dedicado el tiempo que debo dedicar a la oración. Porque no ha sido una prioridad en mi vida. Porque ha sido la emergencia cuando pasa algo, pero no ha sido la prioridad. Perdóname. Señor, yo quiero que la oración sea un hábito constante en mí. En el nombre de Jesús. Y como iglesia, como pastor y como iglesia, Señor, perdónanos porque no oramos mucho en común, acuerdo a veces. Porque a veces, Señor, no oramos con ese concepto claro de que somos una familia de fe y que tenemos que estar de acuerdo. Oramos por las iglesias aquí en Apopka y en otros lugares donde no hay ese acuerdo, esa unidad que el pueblo tuyo necesita hoy día para que el mundo crea. Para que el mundo crea, Señor. Porque tú oraste y también dijiste, Señor, que ellos sean uno
como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos hoy, Señor, por lo que hemos recibido. Toda petición que ahora mismo está siendo presentada también va a tener respuesta, porque tú no eres, Señor, indiferente a nuestras oraciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, para usted que nos ha escuchado en vivo, les repito que estamos aquí en Apopka. Bienvenido, bienvenida a visitarnos en el 750 Sur Roger Williams Road de Apopka, Casa del Rey. Bienvenidos. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo.